Y Señor, gracias por este tiempo. Derrama tu espíritu sobre este lugar. Abre nuestros corazones por todas las cosas que usted tiene para nosotros esta mañana. Bendice este tiempo. Ayúdanos en este momento. Dejamos este tiempo en sus manos. Y en el nombre de Jesús. Amén. Well, if you have been with us, Si ha estado con nosotros, you know that we're making our way through the book of Romans. sabe que hemos estado estudiando el libro de Romanos. And we are currently in chapter 3. Y ahora vamos a estudiar el capítulo 3. So if you're not there, go ahead and turn there now. Entonces, si no tiene su Biblia abierta ahí, por favor vaya a Romanos 3. If you don't have a Bible, we have Bibles in the back. Si no tiene Biblia, allá en la mesita de atrás hay Biblias. Go ahead and take one of those so you can follow along. Puede usarla mientras estemos estudiando. If you don't have a Bible of your own, Y si usted no posee una Biblia, take that one home with you today as a gift from the Lord to you. llévese una de esas Biblias a casa como un regalo del Señor para usted. So go ahead, if you're not in chapter 3, turn there now. Entonces, empezamos a leer en Romanos 3. So if you're with us last week when we closed chapter 2, Si usted estuvo aquí el domingo pasado cuando terminamos el capítulo 2, Paul clearly explained Pablo muy claramente explicó that having the law and being circumcised would not save a Jewish person. que hacer la ley y ser circuncidado no era lo que iba a salvar a una persona judía. And chapter 3 is a fun chapter because Paul knows when his Jewish readers finish chapter 2, Y el capítulo 3 va a ser un capítulo divertido porque Pablo sabía que cuando los judíos terminaran de leer el capítulo 2, they're going to raise some questions. ellos iban a hacer algunas preguntas. So Paul anticipates this, so he asks the questions for them and answers them. Entonces Pablo, anticipando esas preguntas, las hace él y las responde. And what we're going to see this morning as we go through these questions, they're obvious. Y cuando veamos estas preguntas, vamos a ver que son preguntas obvias. And he does this often throughout the book of Romans, but he does this through a lot of his epistles where he will pose a question and then answer it. Y Pablo tiene la tendencia a hacer esto, no solo en Romanos, sino en todas las epístolas que escribió, de hacer preguntas y responderlas él mismo. Because what was happening as a Jewish reader would read chapter 2, Porque lo que estaba pasando era que mientras un lector judío leyera el capítulo 2, they would realize these devastating truths taught by Paul, they would just say they're wrong. cuando ellos se dieran cuenta o empezaran a pensar estas verdades tan fuertes que Pablo les estaba presentando, ellos iban a decir que no eran, que estaban incorrectas. And why would they do this? ¿Y por qué lo van a hacer? Because their so-called privileges and positions which belonged to them as a Jew began to be undermined. Undermine? Undermined, like they were not as undermined. They were not like powerful. No, it's not. It's okay, let's see. Their privileges and positions that they had, they no longer were kind of valid. Ok. ¿Por qué? Debilitar. Ok, porque los privilegios que ellos tenían y las posiciones que ellos tenían se iban a empezar a debilitar con estas verdades. Right? They believed because they were circumcised, because they were born of the seed of Abraham, they had automatic entrance into heaven. Porque ellos pensaron que por haber sido circuncidados o por venir de la semilla de Abraham eran automáticamente salvos. And so as Paul raises these questions, he's going to pop that balloon of the Jews here. Entonces, cuando Pablo empieza a hacer estas preguntas, simplemente les revienta el globo a los judíos. So chapter 3, let's just read the first two verses and we're going to work through verse 20 this morning.
Ok, entonces empezamos con el capítulo 3 y vamos a llegar hasta el versículo 20. What advantage then has the Jew, or what is the point of circumcision? Much in every way, chiefly because to them were committed the oracles of God. Entonces, ¿qué ventaja tiene el judío? ¿De qué sirve la circuncisión? De mucho y por muchas razones. En primer lugar, a los judíos se les confió la palabra de Dios. So he starts with this question, what advantage or what value is it to be a Jew? Entonces, la primera pregunta que hace es, ¿qué ventaja o qué valor tiene el ser judío? Right? Understand why Paul is asking this question, because a Jew would go, then what's the point of being Jewish? What's the point of circumcision? Entonces, entendamos la pregunta, porque un judío diría, bueno, entonces, ¿qué lógica tiene ser judío o qué de bueno tiene ser circuncidado? Because they're thinking, if God's final judgment is only going to look at the state of a man's heart, Porque ellos iban a preguntar si el juicio de Dios solo va a ver el estado del corazón del hombre, then if you're a Jew or Gentile, what advantage is it? entonces si uno es judío o es gentil, ¿qué ventaja tiene? Right? And what they're really asking is, what is the profit of any of this? Entonces ellos se preguntan, ok, ¿qué gano yo con esto? And Paul goes, much in every way. Y Pablo les dice, de mucho y por muchas razones. He goes, for to you was committed, I think in Spanish said, was the word of God. In the original translation, the oracles of God. Aquí en español dice, en primer lugar a los judíos se les confió la palabra de Dios, pero en el original dice el oráculo de Dios. And that's a huge advantage. Y eso es una gran ventaja. Right? You were entrusted, the Jews were entrusted with the very word of God. A los judíos, a nosotros se nos confió la palabra de Dios. And what Paul's saying is going, you guys had the written revelation of God before Jesus ever set foot on the earth. Y Pablo les está diciendo, ustedes tenían escrito de la mano de Dios la palabra de Dios incluso antes de que Jesús se revelara. And you think about that, if you know the Old Testament, just imagine having Isaiah 53 about God's suffering servant. Imagínese tener la palabra de Dios en la mano, saber que Jesús está ahí, teniendo el Antiguo Testamento en Isaías 55, 53. 53. ¿53? See? Ok, cuando habla de los sufrimientos de Jesús. Right? You have this picture of Jesus 600 years before he even comes. That's a pretty big advantage. Tener la imagen del sufrimiento de Jesús aún antes, añísimos antes de que Jesús viniera. Right? The Gentiles are up on the mountains sacrificing their children to Molech, and you've got the written word of God. You have a pretty big advantage. Tenemos a los gentiles sacrificando a sus hijos a otros dioses y teniendo nosotros la palabra de Dios en la mano. Imagínese eso. Right? And so think about that today. A home that has a Bible has a greater advantage than a home that doesn't have a Bible. Y pongámoslo a nuestros días, una casa que tiene la palabra de Dios tiene muchísimas más ventajas que una casa, un hogar que no tenga la palabra de Dios. Now, whether somebody opens that Bible, well, if it stays closed, it's of no advantage. But the fact is, they have the opportunity to raise their family in the ways of the Lord. Ahora, el asunto interesante es que la Biblia cerrada no hace nada. Hay que abrirla y enseñarla y criar a los hijos en la palabra de Dios. And a Jewish child would have been dragged out to the synagogue when he was a toddler and have to listen to the reading of the Word of God. This is an advantage. Y los niños judíos desde pequeños, desde que son párvulos,
los llevaban a la iglesia para que escucharan la palabra de Dios y crecieran con esa ventaja. And so you see how Paul answers this. These guys are going to be like, we don't have any advantages. He's like, yes, you do. You've had one of the biggest advantages. Y esto es lo que Pablo hace cuando ellos dicen, bueno, con esto no gano nada yo, y Pablo les dice, sí, sí ganan un montón. All right, so let's continue to move on, verses 3 and 4. Ahora vamos a leer el versículo 3 y 4. And do you think this, O man, you who judge those oh, whoops, wrong chapter. I was like, man, that didn't read right at all. For what if some did not believe? Will their unbelief make the unfaithfulness of God without effect? Certainly not. Indeed, let God be true, but every man a liar. As it is written, that you may be justified in your words and may overcome when you are judged. Versículo 3. Pero entonces, si algunos de ellos no fueron fieles, ¿su falta de fe anulará la fidelidad de Dios? De ninguna manera. Dios es siempre veraz, aunque todo hombre sea mentiroso, como está escrito, para que seas justificado en tus palabras y salgas airoso cuando seas juzgado. So what is he saying? Entonces, ¿qué está diciendo? They go, all right, so the Jewish people go, okay, we were entrusted the word of God. Entonces, esta gente está diciendo, bueno, a nosotros se nos confió la palabra de Dios. What if some of us didn't have the faith, or what if some of us were unfaithful? What then? ¿Qué pasa si alguno de nosotros no tenemos fe o si algunos de nosotros no fuimos fieles? ¿Qué pasa entonces? Right? And what they're really asking is, will their unfaithfulness make God unfaithful? Entonces ellos lo que están queriendo decir es si su infidelidad hace que Dios sea infiel. And so Paul responds right away there in verse 4. He goes, absolutely not. Y Pablo les dice de una, y en el versículo 4, de ninguna manera. And then there's this statement that's a little confusing a lot of times we read it, that says, let God be true and every man be a liar. And people go, that's kind of strange, but okay. Y aquí tenemos entonces una declaración que es como confusa. Dios es siempre veraz, aunque todo hombre sea mentiroso. And I love actually what Charles Spurgeon says of this. Y me encanta lo que un comentarista dice sobre esto. He says, this is a strange and strong expression. Esta es una expresión extraña y fuerte. If God says one thing, Si Dios dice una cosa and every man in the world says something different, y todos y cada uno de los hombres en el mundo dicen otra cosa, God is still true and every man is false. Dios siempre es veraz aún en los errores del hombre. Because God speaks the truth and he cannot lie. Porque Dios habla verdad y no puede mentir And he cannot change. y no puede cambiar. And his word, like himself, will stand forever. Y su palabra, al igual que Él, es para siempre. So, a general belief, an opinion is nothing to a Christian. Entonces, una idea general o una creencia general es nada para un cristiano. For he believes God's word and thinks more of that than the universal opinion of men. Porque el creyente va a creer más en lo que dice Dios y en la palabra de Dios que en una creencia popular. And here's the bottom line, guys. Y aquí está el punto final. God's the standard of truth. Dios siempre se para en la verdad. It's amazing how there are those times where we want to cave because everything's pressing in around and it's just easier to agree with other people. Y a veces nosotros quisiéramos hacer lo que otros hacen porque la presión del mundo es muy fuerte sobre nosotros, Don't break. pero no se quebrante. God's word is the standard of truth. And what his word says, that's the rule we use. Y la palabra de Dios es el estándar de la verdad y esa es la norma que nosotros usamos. It doesn't matter what the world's doing. They just want to drag you down with them. No importa lo que el mundo haga, el mundo lo único que quiere es llevárselo a usted con ellos. And so understand this about the world. Entonces, entendamos esto del mundo. Those who don't have a relationship with Jesus, Aquellos que no tienen una relación con Cristo, this is as good as it ever gets. esto es lo más bueno que van a poder experimentar.
Do you realize that? This is as good as it will ever get for the non-believer, for hell awaits them. Esta vida va a ser lo más bueno que les pueda pasar a los incrédulos porque el infierno es lo que les espera. And understand, for the believer, Y entendamos que para el creyente this is as bad as it gets. esto es lo más malo que podemos experimentar For heaven awaits. porque el cielo nos espera. Don't let the world persuade you and change you. You know what the standard of truth is. Look to the Lord. No deje que el mundo lo persuada. Siempre enfoque sus ojos en el Señor y en su palabra. Here's another reason why it's important to know your word. The word of God, not your word. Aquí hay otra razón por la cual es importante conocer la palabra de Dios. If somebody knows you're a believer and you have the opportunity to share with them and they're going through a difficulty, Si alguien sabe que usted es un creyente y viene y comparte con usted alguna dificultad, don't give them your opinion. no Give le, them the word. no le dé su opinión, dele la palabra. Because I'm going to tell you what, they have to wrestle with God, not you, when things don't go right. Porque si las cosas no pasan como ellos querían, ellos la van a agarrar con Dios, no con usted. Because believe me, the first time the thing that you gave your opinion on doesn't work out, guess who they're coming back to? Porque si usted da su opinión y a la primera que no salga bien, imagínese a quién le van a ir a reclamar. But when somebody has a problem and you give them a Bible, guess who they get to fight with? Pero si usted le da la palabra, imagínese con quién se tienen que ir a reclamar. It's not you. No es usted. They have to deal with the Lord. And that's where you want people to be, dealing with the Lord. Ellos van a tener que lidiar con la palabra del Señor y con el Señor. And so it will leave you out of it. Give them the truth of the word. Entonces lo saca usted de la ecuación, simplemente de la palabra de Dios. Well, continuing on, verse 5. En el versículo 5, But if our unrighteousness demonstrates the righteousness of God, what shall we say? Is God unjust who inflicts wrath? I speak as a man. entonces, ¿qué diremos si nuestra injusticia hace resaltar la justicia de Dios? ¿Que Dios es injusto cuando nos castiga? Hablo como hombre. Now, understand, when Paul says I speak as a man, he's not saying I am no longer under the power of the Holy Spirit and I wanted to write a verse. That's not what this is saying. Cuando Pablo dice hablo como hombre, no está diciendo, bueno, me quito el Espíritu Santo de encima y hablo como hombre en este versículo. Esto no es lo que está diciendo. But here's what's going on. He's going, so if my unrighteousness will demonstrate God's righteousness, how can God judge me? Entonces, Pablo dice, si nuestra injusticia hace resaltar la justicia de Dios, entonces, ¿cómo es que Dios me juzga a mí? And so understand what this person's saying. It's kind of crazy. Entonces, entendamos qué es lo que está tratando de decir esta persona. He's Es como go- loco. He's going, if my sin will bring God more glory, that's good, right? Entonces, si mi pecado le trae más gloria a Dios, sería algo bueno, ¿verdad? So maybe I should sin more so God can get more glory, and that will be a really good thing. Entonces, si lo veo así, entre más pecado haga yo, más gloria le doy a Dios y el asunto se vuelve bueno. Now you understand why Paul says, I speak as a man. Por eso es que Pablo dice aquí, hablo como hombre, Because this is not what Paul thinks. porque esto no es lo que Pablo piensa. Right? And so, because these are the type of people who will question God's justice. Porque estos son el tipo de personas que van a criticar o a dudar de la justicia de Dios. Unsaved people question God's justice all the time when they look around at the world. Las personas que no son salvas siempre dudan o juzgan la justicia de Dios cuando ven todo lo que pasa a su alrededor en el mundo. Why does God let all these things carry on in the world? Porque Dios deja que todas estas cosas pasen. Because you need to go back to the Garden of Eden when man decided to sin. Porque tenemos que volver al jardín del Edén cuando el hombre decidió pecar. Right? Because that was never God's original plan. His plan was for them to live there. It's when man decided to sin, it changed everything. Porque el plan de Dios para los hombres era que se quedaran a vivir en el jardín del Edén por siempre, pero cuando el hombre decide pecar, cambió todo el plan de Dios. And so Paul now in verses 6 through 8 is going to respond to this attitude and this question. Entonces, de los versículos 6 al 8, Pablo viene y responde esta pregunta o esta actitud del hombre. All right, so should we keep sinning?
Entonces, tenemos que seguir pecando. Verse 6, certainly not, for then how will God judge the world? For if the truth of God has increased through my lie to his glory, why am I also still judged as a sinner? And why not say, let us do evil that good may come, as we are slanderously reported, and as some affirmed that we say, their condemnation is just. Versículo 6. De ninguna manera, pues si Dios fuera injusto, ¿cómo juzgaría al mundo? Pero si mi mentira sirve para que la verdad de Dios abunde para su gloria, ¿por qué todavía soy juzgado como pecador? ¿Y por qué no decir, hagamos males para que vengan bienes? Así nos calumnian algunos que afirman que eso es lo que enseñamos. Estas personas se tienen bien merecida la condenación. So this person is saying, my sin brings God's glory. Entonces esta persona está diciendo, mi pecado le trae gloria a Dios. So God has no right to judge me Entonces Dios no tiene derecho a juzgarme, because I'm helping him out, porque más bien le estoy ayudando, because God needs our help. porque Dios necesita nuestra ayuda, ¿verdad? And so this person Entonces esta persona is trying to negate any kind of judgment of the world. está tratando de negar todo lo que quiere juzgar en la palabra. They say there is no way that I can be judged and God has no right to judge mankind, period, because Esta persona está diciendo, yo no puedo ser juzgado, Dios no tiene derecho a juzgarme, we bring him glory. porque le traemos gloria. And Paul says, you've lost your mind. Y Pablo le dice, estás loco. Right? And Paul here is also making his defense because his name has been slandered. Y Pablo también está tratando aquí de aclarar su nombre porque con él también la agarraron. If you were with us as we went through Acts, the Jews followed him everywhere he went to make his life miserable. Si ha estado con nosotros y estuvo estudiando Hechos con nosotros, usted vio que los judíos siempre siguieron a Pablo para golpearlo y desquitarse o deshacerse de él. And they were saying that Paul was teaching that we should do evil that good may come of it. That was Paul's doctrine. Y ellos estaban diciendo que la doctrina que Pablo estaba enseñando era que hiciéramos el mal para que cosas buenas nos vinieran. And so it's because Paul teaches justification by faith. By grace you have been saved. And for the Jew, it was all works. Y lo que Pablo estaba tratando de enseñar era la justificación de nuestros pecados, que somos salvos por gracia. Pero como para los judíos somos salvos por obras, eso era lo que no les coincidía. And so they were saying, Paul says, sin all you want, God's grace is going to cover it. Entonces ellos estaban pensando que Pablo lo que estaba diciendo era, sigan pecando, que la gracia de Dios cubre todo. And the more you sin, the more grace you'll have to cover it. Y entre más peque usted, más gracia va a tener para cubrir sus pecados. And Paul here in verse 8 says, anyone who teaches this twisted doctrine Y en el versículo 8, Pablo dice, cualquiera que enseñe esta doctrina twisted, torcida, Ajá. thank you, that their condemnation is just. They've condemned themselves by teaching this. ellos merecen más bien la condenación. Right? Godly will rightly condemn anyone who teaches and believes such a thing. Estas personas se tienen bien merecida la condenación por enseñar esas cosas. And you have to understand why this would be really upsetting to Paul and why it should be upsetting to any believer if you hear something like this. Y tenemos que entender por qué esto le molestaba a Pablo y molestaría a cualquier creyente en sí. These people are saying, you take the free gift of God through Jesus Christ, your salvation, and you turn it into a license to sin. Porque lo que están queriendo decir es que usted agarra el regalo que nos da Dios por medio de su muerte en la cruz y la convierte en una licencia para pecar. That's what these people are doing. Esto es lo que esta gente estaba haciendo. If you hear and you see something like, we have a responsibility to correct that. Si usted escucha a alguien o alguna vez han tenido que hablar con alguien que tiene este pensamiento, tenemos la obligación de corregirlo.
One commentator says to go this low is beyond even the depravity of the pagan. Hay un comentarista que dice que llegar tan bajo a decir esto es ir más allá de la depravación del pagano. This is even worse than the hypocrisy of the moralist. Es peor que la hipocresía de los moralistas. Right? Because to take the most beautiful and precious gift of God and pervert it and mock it is even worse than these guys just flagrantly sinning. Porque lo peor que podemos hacer es agarrar el regalo de Dios y pervertirlo y burlarnos de ello. Es peor de lo que esta gente estaba haciendo. So let's move now into verse 9. Entonces vamos al versículo 9. And here Paul's just laying out the guilt of all humanity. Y aquí Pablo pone sobre la mesa toda la culpa de todos los seres humanos. Well, not just verse 9, these 9 through 20. Del 9 al 20, todo lo que está ahí. What then, are we better than they? Not at all, for we have previously charged both Jews and Greeks that they are all under sin. Entonces, ¿qué? ¿Somos nosotros mejores que ellos? De ninguna manera, porque ya hemos demostrado que todos, judíos y no judíos, están bajo el pecado. So there would be some that be reading along and go, okay, so are we better than them? Entonces, algunas personas que están leyendo esto se van a hacer esta pregunta. Entonces, ¿qué? ¿Somos mejores que ellos? And Paul goes, not at all. Y Pablo dice, no. It says you all stand on the same ground before God. Todos nos paramos en el mismo terreno delante de Dios. Right? He's going, there won't be the Jews on the one side and all the other Gentile sinners on the other. We all stand on the same ground before God in regard to sin. Pablo dice, con respecto al pecado, no se separan los judíos, los no judíos, los gentiles. No, todos nos paramos en la misma brecha delante de Dios cuando se refiere a pecado. And so Paul's going to move now and start to quote the Bible, quote the Old Testament to prove this case. Remember, Romans is written like Paul's an attorney. Attorney. Okay. Y Pablo entonces empieza aquí a citar versículos del Antiguo Testamento y Romanos. Pablo lo escribió como que si él fuera un abogado. And so he's going to begin to build this defense of the fact that there is not a righteous person in this world, and there never will be, other than Jesus Christ himself. Entonces él empieza a listar todas las razones de la defensa de que nadie, o de que más bien todos somos pecadores. So Y no hay nadie justo. So let's start with verses 10 through 12. Entonces del 10 al 12. As it is written, there is none righteous, no, not one. There is none who understands. There is none who seeks after God. They have all turned aside. They have together become unprofitable. There is none who does good, no, not one. No hay ni uno solo, perdón, como está escrito, no hay ni uno solo que sea justo. No hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos se desviaron, a una se han corrompido. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Those are some uplifting and encouraging verses, aren't they? Son versículos que nos dan vida y nos fortalecen, ¿verdad? Right, whenever you're feeling a little bad, those are the verses you want to go to. Cuando usted se siente mal, estos son los versículos que usted busca. No, but Paul is trying to make sure everybody realizes we're all lumped together. Pero no, Pablo lo que quiere lograr con estos versículos es que todos somos iguales, todos estamos en la misma posición. And so he starts and he goes that there is none righteous, not even one. Y empieza diciendo de que no hay ni uno solo que sea justo. You guys know the book of Judges? ¿Alguna vez han leído el libro de Jueces? That is known as the dark days of Israel's history. Like if the Jews could snag some books of the Bible, that would be one that they would want to pull out. Ese es el libro conocido como la etapa más oscura del pueblo de Israel. Si hay algunos libros que los judíos quisieran como borrar de la historia, ese sería uno.
And the reason why they're referred to the dark days of Israel is because in chapter 17, verse 6, and chapter 21, verse 25, y se dice que son el libro más oscuro de la historia porque en el capítulo 17:6 y en el capítulo 21:25 it says, every man was doing what was right in their own eyes. porque dice que todo hombre estaba haciendo lo que creía que era bueno a sus propios ojos. And you understand what that means. ¿Y usted entiende qué quiere decir esto? Man was the one setting the standard. El hombre era el que estaba diciendo cuál era el estándar. And that creates some very dark days, doesn't it? Y eso crea una época muy oscura, ¿verdad? It's not a good idea if you and I begin to set the standard of good. No es una buena idea que usted y yo seamos los que establezcamos el estándar de qué es bueno. None of us are going to go down to a prison and ask those guys to set a standard of good for us either. Y tampoco vamos a ir a las cárceles a decirle a esas personas que nos digan a nosotros cuál es el estándar de la bondad Right? o de lo Because bueno. we need to understand Porque necesitamos entender by our nature we do not do what is right in the sight of God. que en nuestra propia naturaleza nunca vamos a hacer algo que sea bueno delante de Dios. And you and I, we can begin to think our behavior is right. Y tal vez podamos empezar a pensar que nuestra conducta está bien, Because we're setting that by human standards, porque estamos viendo solo el estándar humano. right? How do we do that? ¿Cómo lo hacemos? At least I'm not as bad as that guy. Ah, porque no soy tan malo como esa persona. It's the standard you and I begin to use. We look around at people who are worse than us and go, I'm not that bad, so I must be doing pretty good. Y así lo hacemos cuando empezamos a ver a las personas alrededor de nosotros y empezamos a pensar que no somos tan malos como ellos. But you need to understand, when you and I stand before the Lord one day, Pero usted y yo necesitamos entender que cuando llegue ese día y estemos delante del Señor, He's not going to try you and I by our standard we set. Él no nos va a probar por los estándares que nosotros establecimos. He's going to use His standard. Él va a usar su estándar. And His standard, He set it at absolute perfection. Y su estándar fue establecido en la perfección absoluta. So if you're wondering if you're good and you're doing all right, Entonces, si usted se pregunta si usted está bien y está haciendo todo lo correcto, I can show you now how you can figure it out. o si usted no sabe cómo puede descifrarlo, You take your life usted agarra su vida and you set it next to Jesus. y la pone a la par de la vida de Jesús. And now you see how it measures up. Y después usted ve cómo se nivela la balanza. And if they look identical, you're doing pretty good. Y si se ven idénticos, usted está bien. But if they don't look that way, then we have missed the mark. We have missed perfection. Pero si no se ven idénticos, entonces hemos perdido la perfección. And here's the thing about perfection. Once you've missed perfection, it can never be perfect again. Y el asunto con la perfección es que cuando no logramos ser perfectos, nunca más vamos a poder llegar a ser perfectos. And this is why Paul starts, and he starts strong by going, there is none righteous, not even one. Everyone has missed the mark. Y esto es lo que está diciendo Pablo, no hay ni uno solo que sea justo, ninguno se puede comparar a la perfección. In verse 11, he goes on to say, there are none who understand. Y en el 11 dice, no hay quien entienda. He says, man doesn't understand anything. El hombre no entiende nada. One commentator says, Un comentarista dice, man is unreasonable in his attitude towards God. el hombre no razona cuando cuestiona su conducta hacia Dios, Because man doesn't really understand how much God hates sin. porque el hombre no termina de entender cuánto Dios odia el pecado. Man doesn't understand how holy God really is. Y el hombre no entiende lo santo que es Dios. And what is involved in heaven and hell and that which lies ahead. Y todo lo que involucra el cielo, el infierno y todo lo que viene por delante.
It says man doesn't understand the cost God has provided for the very salvation he ignores. Y el hombre no entiende el costo o lo que le costó a Dios proveer la salvación para el hombre. Because if man understood, Porque si el hombre entendiera, they'd be running to be saved. ellos estarían corriendo hacia la salvación. That's the reality. If man understood, they'd be running it. This church would be blown wide open. Just tell me how I need to be saved. Porque si la gente entendiera, todos estuviéramos corriendo hacia la salvación, la gente se estuviera acumulando allá afuera diciendo, ¿cómo soy salvo? And there's an amazing thing that happens when somebody comes to the Lord. Y hay algo increíble que sucede cuando alguien viene al Señor. They begin to understand. Ellos empiezan a entender. Do you know why they begin to understand? Because they now have the Holy Spirit residing in them and convicting them. ¿Y usted sabe por qué esto sucede? Porque el Espíritu Santo habita en ellos y les empieza a dar convicción de pecado. And understand, when the Holy Spirit has entered a life, everything changes. Entendamos que cuando el Espíritu Santo habita en nosotros, todo empieza a cambiar. Right? Because we become more aware. We can look and go, I probably shouldn't do that. Porque nos volvemos más conscientes y empezamos a decir, tal vez no debería hacer eso. Whereas before he might have been like, let's just see what happens. Porque antes era como, ¿por qué no? Veamos qué pasa. But that thing, the conviction, the Holy Spirit, it becomes that necessary thing for us to begin to understand. Pero esa convicción que trae el Espíritu Santo es lo que necesitamos para empezar a entender. In verse 11, he also says, there is none who seeks after God. En el 11 también dice, no hay quien busque a Dios. In Greek, to seek means to search for a determined purpose. Buscar en el griego significa determinar. ¿Quién es that? You search with a determined purpose. You won't stop till you Ok, find it. usted busca con un propósito determinado. Right? Right? You're not going to stop until you find it. It'd be like a buried treasure. If somebody told you somewhere in Liberia there was a treasure chest with $2 million, you're going to look for a long time. En griego significa buscar con un propósito determinado hasta que lo encuentre. Entonces, por ejemplo, si aquí en Liberia alguien dice, bueno, hay un tesoro escondido con 2 millones de colones, usted no va a parar hasta que los encuentre. More than 2 million colones. I ain't searching for that. $2 million. Ah, perdón, 2 millones de dólares, no colones. Now we're all looking. I'm like, 2 million, I'm probably not going to go. Ok, con 2 millones de dólares es más fácil o tenemos más determinación que por 2 millones de colones. But it says, none seek after the Lord for that infinite amount of time. People maybe be like, I'm searching for God, and then they're just kind of like, why bother? I can't find him. Entonces aquí dice, no hay quien busque a Dios. ¿Por qué? Porque digamos que lo vamos a buscar, pero ya después nos aburrimos y no seguimos buscando. And then in verse 12, he says, they have become unprofitable. Y en el 12 dice, todos se desviaron. And that means for something to go bad, and literally in the Greek, they would refer this like when milk goes sour. It's become unprofitable. It's no good. When? Milk sours. Milk. Lo que quiere decir esta palabra desviaron en griego es que algo se volvió malo. Por ejemplo, cuando la leche se corta. And so now let's move into verses 13 through 18. Veamos del capítulo 13 al 18. And here we're going to see from head to toe we have problems. Y vamos a ver que desde los pies hasta la cabeza tenemos problemas. It says, their throat is an open tomb. With their tongue they have practiced deceit. Their poison of asps is under their lips, whose mouth is full of cursing and bitterness. Their feet are swift to shed blood. Destruction and misery are their ways. And the way of peace they have not known. There is no fear of God before their eyes. Su garganta es un sepulcro abierto y con su lengua engañan. En sus labios hay veneno de serpientes. Su boca está llena de maldición y de amargura. Sus pies son veloces para derramar sangre. Destrucción y desgracia hay en sus caminos y no conocen el camino de la paz. No hay temor de Dios delante de sus ojos.
So he starts, he goes, their throat is an open tomb. That is a vivid picture. Entonces él empieza diciendo, su garganta es un sepulcro abierto y nos da una imagen muy viva. Right? And this is a way that he's describing our speech. Él lo que está describiendo es la forma en que hablamos. And understand, the offense is not the grave, it's what's rotting within it. Y la ofensa aquí no es el sepulcro, sino lo que se está pudriendo adentro. Right? And we know out of the abundance of the heart, the mouth speaks. Porque la Biblia dice, de la abundancia del corazón habla la boca. And he says, with our tongues we strike at one another with venomous words. This is the picture that's being used Y there. luego dice, con su lengua engañan, en sus labios hay veneno de serpientes. You want to know what's crazy? In Matthew chapter 12, Jesus said, every idle word that men shall speak, they will give an account of. En Mateo 12, Jesús dice que por cada palabra maligna que el hombre diga, va a tener que dar cuentas de ello. You think of how many words you use every day. Imagínese todas las palabras que usamos todos los días. You think of conversations you've had with people that you may not want to have with me or somebody else. Imagínese todas las conversaciones que usted tiene con otras personas que tal vez no las tenga conmigo o alguien más. Those idle words that we just think they're being thrown around, they're being held till the day of judgment. Every idle word that a man speaks, they will give an account for. Todas esas palabras malignas o sucias que salen de nosotros es como que llevan un registro y el día de la prueba no los van a sacar. That's why there's a lot of wisdom when somebody says, you know, you should probably think before you speak. Entonces hay mucha sabiduría cuando alguien llega y le dice a usted, ¿por qué mejor no piensa antes de hablar? Right? Because if you realize I'm going to be held accountable for the things I say, the way that maybe I lash out or treat or talk behind somebody's back, I'm going to give an account for those things. Porque si nos damos cuenta de que tenemos que dar cuentas de todas esas palabras que decimos de alguien más o que decimos a espaldas de alguien más, no las diríamos. It may change how much we talk. Deberíamos cambiar como hablamos. You might find yourself more quiet. Tal vez sería mejor que nos quedemos más calladitos. Yeah, one of those moments you'd be like, I don't want to say nothing. Cuando usted quiera decir, vea, es que sabe, mejor no le digo nada. So I don't want to give an account for that one. Porque no quiero pagar por esas palabras. The worst for me, and I'm still working through it, pray for me, I hate driving. Lo peor para mí, y es algo en lo que pueden orar por mí, es manejar. Yeah, it drives me insane. Me vuelve loco. It's better that I drive alone. Es mejor que maneje sin nadie en mi carro. So we all have our own struggles. I know mine, you know yours. I just aired mine out to you though. Todos tenemos debilidades. Usted tiene las suyas, yo tengo las mías, nada más que yo ya puse la mía sobre la mesa y usted ya sabe cuál es. But he goes on at verse 15, he says, they're quick to shed blood. Y en el 15 dice, sus pies son veloces para derramar sangre. Do you know what the first sin was recorded outside of the Garden of Eden? ¿Usted se acuerda cuál es el primer pecado que vemos afuera del jardín del Edén? Cain killed Abel. Caín mató a Abel. The very first sin outside the garden was violence. El primer pecado que sucedió fuera del jardín del Edén fue violencia. In Genesis chapter 6, God was sorry with his creation and he said he would destroy them. En Génesis 6 dice que Dios ya estaba, ya lamentaba haber creado la humanidad y quería ver cómo se deshacía de ella. And in chapter 6, verse 11, God says why he would destroy his creation because the earth was full of violence. Y en el 6:11 dice que Dios ya sabía cómo se iba a deshacer de ellos. No, perdón, ¿por qué se iba a deshacer de ellos? Porque la tierra estaba llena de violencia. Men are prone to violence. Los hombres tienden a la violencia. It's all through the Bible. Lo vemos en toda la Biblia. And you go, well, Jamie, I'm not a murderer. I haven't killed anybody. Y usted me va a decir, Jamie, pero yo no he matado a nadie. Yo no soy un asesino. That's great news.
Eso es genial. But Jesus said on the Sermon on the Mount, adultery goes all the way back to a lustful look at a woman. And he said, murder's root is in anger. En el Sermón del Monte, Jesús dijo que la raíz del adulterio es una mirada lujuriosa hacia otra mujer que no es mi esposa. Y la raíz del crimen es Murder is anger. La rabia. And see, believer, Entonces, creyente, it's God's grace in your life that it doesn't blow up to that level. es por la gracia de Dios que no llegamos a ese nivel. In verses 16 and 17, Y en el versículo 16 y 17, he says, everywhere they go, they bring destruction instead of peace. dice que en todos sus caminos hay destrucción en vez de paz. And Paul, when he wrote Ephesians chapter 6, he told us that we should shod our feet with the gospel of peace. Y en Efesios 6, Pablo dice que necesitamos limar nuestros pies con The gospel el of peace. evangelio de la paz. That means where we tread, where you and I walk on a day-to-day basis, it should bring peace to those that are around us. Eso lo que quiere decir es que donde quiera que usted camine, donde quiera que sus pies van, tienen que traer paz a las personas que están alrededor suyo. Because that's what the gospel does. Porque eso es lo que el evangelio hace. Gospel is what brings true peace into your life. And this world's screaming for peace. Rome was screaming for peace. El evangelio lo que hace es traer paz a su vida. Y este mundo por lo que más grita es por tener paz. Roma estaba clamando por paz. So look at your life. And where I'm going, the people that I'm interacting with, do I bring peace to situations? Entonces veamos nuestra vida, veamos las personas que tenemos alrededor. ¿Les estoy trayendo paz a ellos? In verse 18, they don't fear God. Y versículo 18, no hay temor de Dios. And commentator says, God who's very present should inspire men with fear. Hay un comentarista que dice que Dios está tan presente en nuestras vidas que eso debería crear temor de Dios. He's completely ignored by men. Pero más bien, Dios es ignorado por los hombres. Far from regarding him, men treat him as if he does not even exist. Y más bien lo que hacemos es actuar y tratar a Dios como que si Él no existiera. And in verses 19 and 20, we'll end here this morning. Y vamos a leer 19 y 20 y vamos a terminar aquí. Now we know that whatever the law says, it says to those who are under the law, that every mouth may be stopped and all the world may become guilty before God. Therefore, by the deeds of the law, no flesh will be justified in his sight, for by the law is the knowledge of sin. Pero sabemos que todo lo que dice la ley se lo dice a los que están bajo la ley, para que todos callen y caigan bajo el juicio de Dios, ya que nadie será justificado delante de Dios por hacer las cosas que la ley exige, pues la ley sirve para reconocer el pecado. The reason why God gave the law is so that all the world may be guilty before him. La única razón por la cual Dios la ley es para que los hombres sean culpables delante de Him. Él. Sorry. That's the main function of the law. Esa es la razón principal de la ley. God never gave man the law to save him. Dios nunca le dio la ley a los hombres para salvarlos. The law was given to condemn him. La ley fue para condenarlos. And this is why it's crazy when someone thinks their good deeds will somehow outweigh their bad deeds. Y lo curioso de las personas que creen que sus buenas obras van a pesar más que sus acciones incorrectas, All right? And somehow I'm going to be good enough one day when I stand before God. ellos piensan que de alguna manera sus obras los van a hacer verse bien delante de Dios. And you go, how? If the standard is perfection, how do you think that's going to happen? Entonces, ¿cómo es que piensan que esto va a suceder así si el estándar es la perfección? What's amazing, guys, we don't have to wait till we die to find out where we stand in judgment. Y lo curioso o lo interesante de esto es que no tenemos que esperar a morirnos para saber qué es lo que va a pasar. You and I can know right now Usted y yo podemos saber en este momento, because he said we're condemned already.
Porque aquí dice que ya estamos condenados. And he says that every mouth may be stopped or shut. Y ahí dice que toda boca tiene que ser callada. Right? And this is true. Y esto es verdad. If you've been with us through these first 3 chapters, Si usted ha estado con nosotros en estos primeros 3 capítulos de Romanos, any person who has read this with an open heart will realize I have no defense. cualquier persona que lea esto con un corazón abierto se va a dar cuenta que no tenemos ninguna defensa. Right? He will be, as what one commentator says, a spiritual leper before God. Un comentarista dice que uno se puede sentir más bien como un leproso espiritual delante de Dios. Literally putting his hand over his mouth saying, I am unclean, Lord. Simplemente poner nuestra mano sobre la boca y decir, somos sucios, estamos sucios. And to this point in time, guys, we have seen that man is truly hopeless and helpless. Y hasta aquí hemos visto que el hombre ni tiene esperanza y es inútil. Can you imagine if Romans ended here? Like, I thought about this as I was finishing the study. I was like, what if Romans was done right here? Imagínense si Romanos terminaran en esos 20 versículos These 3 chapters. o estos 3 capítulos. Because if it ended right here, Si terminara aquí, as helpless and hopeless as man is left, imagine if this was it. sin ninguna esperanza para el hombre, imagínense, But it doesn't. pero no termina aquí, We got a lot left. tenemos un montón más. And for those who cry to God, be merciful to me, for I am a sinner, to those God will extend his mercy. Y para aquellos que claman y dicen, Jesús, ten misericordia de mí porque soy pecador, eso es lo que van a recibir. Those who come to this point and realize their desperation for him and plead mercy, he's going to give mercy too. Para aquellos que llegan a este punto y en desesperación claman por misericordia, eso es lo que van a recibir. But for those who are proud and want to argue their point of view, Pero para aquellos que todavía se sienten orgullosos y quieren seguir refutando, there will be no mercy. no habrá misericordia. And when they stand before him at the great white throne of judgment in Revelation 20, Y cuando lleguen a ese trono blanco delante de Dios, a como lo dice Apocalipsis 20, guess what's going to happen then? imagínense, no, adivinen qué va a pasar ahí. Their mouths are going to be stopped. Sus bocas van a ser calladas. They might be talking now, their mouth is going to be shut in that moment when they realize, I have made a mistake. Aquí pueden hablar y hablar y hablar y hablar, pero cuando llegue ese momento, sus bocas serán calladas. You see, once they're before him, it's too late. There's no going back. There is no going, oh, I believe now. They will confess it because every tongue will confess that Jesus Christ is Lord one day. Cuando ya lleguemos a ese trono blanco, ya no hay vuelta atrás, ya no hay cómo corregir, ya no hay cómo decir yo tengo fe ahora, ya lo que se hizo y ahora tienen que confesar, porque la palabra de Dios dice que toda lengua confesará que Jesús es el Señor. Well, as we close here this morning, Y a como cerramos ahorita aquí, we all can agree if man is to be saved, God must save him. todos podemos estar de acuerdo en que si el hombre puede ser salvado, lo puede salvar solo Dios. The only way man's going to be saved is going to be God. And this is where Romans goes from here. La única manera de que el hombre sea salvo es que Dios lo salve. Y eso es el resto de lo que nos trae Romanos. You know where you stand. Usted sabe dónde está parado. I don't know where you stand with the Lord. You know where you are. Yo no sé cómo está su situación, pero usted sabe cómo está su situación con el Señor. If you're here this morning and you don't have a relationship with Him, don't leave. Si usted está aquí y usted se da cuenta que no tiene una relación con Cristo, no se vaya. Come talk to me afterward. Hable conmigo al final del culto. Begin your relationship with Him today. Allow that peace to enter into your life. Empiece esa relación con Cristo hoy. Deje que esa paz venga a su corazón. And maybe you're sitting here this morning going, man, I have not been walking with Him the way I should. O tal vez usted está ahí sentado pensando, bueno, no estoy caminando como debería estar caminando. Pray. Ore,
Say, Lord, I want to reconnect with you this morning. Dígale, Señor, yo quiero reconectarme contigo esta mañana. And if that's you also, when the service ends, come up here. I want to pray with you also. Y si así es como se siente usted, ore usted ahí. Cuando termine el culto, venga, yo oro por usted. You cry mercy, he's going to give mercy. Si usted clama por misericordia, Él le va a dar misericordia. And he demonstrated that at the cross when he willingly sacrificed his own son. Él ya lo demostró en la cruz cuando Él se dispuso a sí mismo para morir por nosotros. And he did it for you because he loves you that much. Y lo hizo por usted porque nos ama tantísimo. Amen? Amén. Let's pray. Gracious Oremos. Heavenly Father, Padre Celestial, we thank you for your word. te agradecemos por tu palabra. Father, we ask that you would just stir our hearts. Padre, te pedimos que muevas algo ahí en nuestro corazón. Lord, may we see where we truly stand with you right now. Señor, sabemos en dónde estamos parados delante de tu presencia. Lord, if there's someone here who doesn't know you, Si hay alguien aquí que no te conoce, may they just cry out to you, I'm a sinful person, but Lord, mercy. que ellos claman ahorita misericordia sabiendo que son pecadores. And realize you're right there waiting with open arms to welcome them. Y Señor, que ellos se den cuenta que tú estás aquí con los brazos abiertos esperándolos a ellos. And Father, if one of our brothers and sisters is just simply strayed, Lord, may they just come back. Señor, y si alguno de nuestros hermanos y hermanas está desviado, simplemente ayúdale a dar la vuelta y a volver. For you love them as much as you did the day they believed. Porque los amas tantísimo como ese primer día que entregaron su vida a ti. Lord, may we just be in a right standing with you so we may be useful and profitable to your kingdom work. Señor, ayúdanos a estar bien bajo tu estándar para que podamos dar fruto a tu causa. And we ask these things in your precious name. Te pedimos esto en tu precioso nombre. Amen. Amén. If you need prayer afterward, come up here with me. We'll just go ahead and stand and we'll end with a song. Si necesita oración, búsqueme después de que terminemos. Vamos a terminar con una canción.